De voz a voz, tejiendo libertades para una vida libre de violencias. La educación sexual integral es un enfoque educativo que aborda aspectos físicos, emocionales, sociales y éticos de la sexualidad de manera integral, proporcionando información precisa y relevante sobre temas como el consentimiento, la diversidad sexual, la salud reproductiva y las relaciones saludables. La educación sexual integral, o ESI por sus siglas, se considera un derecho humano fundamental y debería estar disponible para todas las personas, independientemente de su edad, sexo, orientación sexual o identidad de género. Aunque en realidad, en la práctica, varios grupos de personas o comunidades pueden enfrentar barreras para acceder a una educación sexual integral completa y de calidad. En Honduras y Centroamérica, la educación sexual integral enfrenta serias limitaciones, principalmente desde la resistencia religiosa, que puede desalentar a hablar sobre estos temas debido a los tabúes y estigmas asociados con la sexualidad. Además, nos enfrentamos a fuertes desigualdades de clase que dificultan el acceso, por ejemplo, en zonas rurales de la región, donde el derecho a la salud es limitado. La educación sexual integral puede ser aún más difícil de implementar debido a la falta de infraestructura y recursos. Esta situación deja a muchos jóvenes, mujeres, hombres y personas no binarias sin acceso a información crucial sobre salud sexual y reproductiva, aumentando el riesgo de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y violencia de género. ¿Para qué nos sirve la educación sexual integral? Te estarás preguntando. Nos sirve para todo tipo de situaciones. ¿Quién no ha sentido deseos de tocarse antes de dormir? ¿O se ha preguntado por qué está sintiendo atracción por tal persona de su mismo sexo? Si alguna vez tuviste un flujo extraño, o si te estás sintiendo un poco sensible últimamente, si estás pasando por las hormonas de la pubertad, o ya estás en tu adultez y las inseguridades te ganan siempre la jugada, si estás en una relación abusiva, o si no conoces tu cuerpo, quizás la educación sexual integral es para vos, porque nos va a ayudar a afrontar estas dudas que no sabemos a quién preguntar o cómo preguntar, y sobre todo porque es urgente, para que algún día podamos hablar con libertad y sin prejuicios de estos temas que atraviesan cada aspecto de nuestra vida. Ya sabemos que la educación sexual integral es para todas, todos y todes, pero que el acceso no es igual por las múltiples desigualdades. A continuación, vamos a escuchar a personas que hacen activismo sobre estos temas, pasando desde el impacto digital, y veremos la perspectiva de un profesional de la salud cuya mirada es atravesada por la transmasculinidad. Ligia de Stephen es una psicóloga y estudiante de sexología. También es creadora del podcast Volvamos a Empezar, en donde difunde información sobre educación sexual. Así que le preguntamos, ¿qué papel juegan las redes sociales y otras plataformas en la difusión de información sobre sexualidad y en la construcción de comunidades en torno a este tema? Bueno, las plataformas digitales o las redes sociales juegan un papel muy importante realmente, tanto puede ser como en la información como también en la desinformación sobre la sexualidad. Sin embargo, considero que se encuentran muy buenos contenidos sobre sexualidad, contenidos que no se están dando en los ámbitos formales de educación. Lastimosamente, no son tantos contenido quizás nacional, pero sí hay bastante a nivel internacional y regional que es sobre sexualidad. El único problema, digamos, sería que como son redes abiertas, puede llegar cierta información a personas en edades que todavía no han llegado a ese nivel de comprensión de la sexualidad, o que quizás necesitan como otras bases antes para llegar a obtener esta otra información. Así como puedes encontrar entonces cosas que necesitas saber, puedes encontrar cosas que no. Y pueden confundirte si no tenés a dónde acudir
para filtrar esa información. Es decir, hay mucha información que a veces puede no ser tan digerible, pero considero que es una gran opción y es una gran fuente de información que se puede usar de manera positiva. ¿Qué consejos le darías a aquellos que enfrentan dificultades para hablar abiertamente sobre su sexualidad o para explorar su identidad sexual? Bueno, si hay mucha dificultad, justamente creo que los medios digitales pueden ser un primer acercamiento, ya que existe, digamos, cierto anonimato sobre quién está buscando información, sobre qué información veo o escucho. Entonces, puede ser una estrategia el buscar cuentas de personas, organizaciones que generan contenido sobre sexualidad y que em, pues podamos ver que sea contenido verificado. O sea, quizás podríamos mejor entrar a ciertas organizaciones donde nos recomiendan ciertas páginas. Creo que puede ser una muy buena estrategia. Y luego siempre pues estos temas se pueden hablar de manera superficial, inclusive con personas de nuestra confianza, con personas cercanas. No se necesita siempre contar nuestras propias experiencias, pero solo ir hablando del tema de manera superficial puede ir rompiendo un poco el hielo. También tener en cuenta que bueno, las personas que les cuesta hablar del tema no son las únicas, o sea que este tema todavía es tabú y que probablemente hayan muchas otras personas que también les da pena, digamos, o vergüenza o tienen barreras o dificultades para hablar sobre este tema, pero que también quieren información. Así que quizás acercarse a pares, a organizaciones, a páginas que den buen contenido con respecto al tema de sexualidad. Entrevista al doctor Dylan Duarte, médico general y hombre trans. Dylan, ¿qué papel juegan los profesionales de la salud en la promoción de la educación sexual integral y el apoyo a las personas LGBTIQ+ en su salud sexual y reproductiva? Los profesionales de la salud tienen un papel crucial en la promoción de la educación integral en sexualidad. El apoyo que se muestra o que se brinda a la población LGBT que busca este tipo de servicios en los diferentes establecimientos de salud a nivel nacional, pues no es el indicado. ¿Okay? Entonces, en realidad, no es como que existe un apoyo real y verdadero de la salud sexual y reproductiva para la población LGBT. No hay una información precisa y accesible sobre sexualidad. El personal de salud ni siquiera está sensibilizado y o formado en temas relacionados con la diversidad sexogenérica. No se ofrecen servicios de salud adaptados a las necesidades específicas de la población en general. Y hago énfasis en general porque los servicios que existen en la actualidad, por ejemplo, como las clínicas visits, estas están orientadas en su mayoría a atender población gay. Los servicios hay, que son los servicios de atención integral, que se supone que sí brindan una atención de manera general a la población LGBT, en su mayoría, sigue teniendo muchísimas falencias. Insisto, el personal de salud no está capacitado, sensibilizado y o formado en temas relacionados con la población LGBT. Entonces, sí se necesita hacer un énfasis en brindar una atención médica integral que sea sensible al género, que sea sensible a la diversidad sexogenérica, que sea sensible a la orientación sexual, a la identidad de género, así también como deben de trabajar por políticas, ¿no?, más inclusivas, más equitativas, que protejan los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas de la población o de todas las personas en general, independientemente de su orientación sexual o de su identidad de género. Pero sigue pues siendo importante reconocer que en contextos como Honduras, en donde tenemos un sistema de salud que históricamente perpetuando un montón de falencias, donde siguen persistiendo barreras culturales, donde siguen persistiendo barreras sociales, los profesionales de la salud pues sí enfrentan sus desafíos para poder proporcionar un apoyo integral y de manera efectiva. Y a esto se suma también que, como ya mencionaba antes, no tienen la debida formación o la debida sensibilización, se sigue perpetuando la discriminación y la estigmatización e incluso la patologización en contra de las personas LGBT. Lo ideal sería que existan programas de formación continua, que se generen protocolos, guías, manuales desde la Secretaría de Salud, ¿verdad?, que aborden de manera crucial, de manera integral, todo lo que está implicado en las necesidades en salud de la población LGBT y en la situación en sí, porque la situación en salud de la población a nivel nacional es bastante complicada, o sea, no hay un acceso garantizado, y cuando las personas LGBT tienen las posibilidades de pagarse una atención médica privada, eso no significa que la discriminación o el estigma no estén presentes, ¿no?, porque sigue habiendo un sesgo como tal. ¿En qué momento nació esta idea que si llego a alentar me dejaré caer en un abismo
como tan solo por saber cómo serás, tan solo por saber cómo será. ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo se puede vivir con tanta curiosidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo sería? ¿Cómo se puede vivir sin rebeldía? Esta fue una producción de Disonancias Radio. Esto fue un radioreportaje en el marco de la campaña De Voz a Voz, en coordinación con La Cuerda, Las Mélidas y AIETI, con el apoyo financiero de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.